Esta noche, en Enlace México, según cifras del Banco de México, en 2025 el país recibió remesas por poco más de 61.500 millones de dólares, lo que significa una caída de 4.56%. A horas de expirar el último acuerdo entre Estados Unidos y Rusia que limita el despliegue de armas nucleares, el Papa León XIV alerta de una nueva carrera armamentística. Y es una práctica terapéutica y suave, enfocada en la relajación profunda y la sanación, la yoga restaurativa. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Como siempre, un placer darles la bienvenida a esta edición de su noticiero Enlace México. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros durante la siguiente media hora. Todos ustedes que radican en la Unión Americana y se enlazan a través de Mexicanal, y todos ustedes que a través de nuestras distintas plataformas nos acompañan desde cualquier parte del mundo. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares y dedicarnos un poquito de su tiempo. Aparecen en sus pantallas todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter o X. Estamos en Instagram, estamos en YouTube. Visite nuestro portal enlacemexico.tv y no se le olvide que también tenemos nuestro número de WhatsApp si ustedes quieren enviar algún tipo de material, audios, videos, fotos, o si necesita alguna información, utilice esta vía. Vamos a dar inicio y nos vamos rápidamente con la información de carácter nacional. Aquí están las breves nacionales. En 2025, México recibió remesas por 61.791 millones de dólares, lo que significó una caída de 4.56% en comparación a los 64.746 millones de dólares reportados en 2024, según revelan datos oficiales. De acuerdo con datos del Banco de México actualizados este martes, el número de remesas que llegaron a nuestro país cayó un 5.48% al pasar de 164.77 millones de operaciones a 155.74 millones. En tanto, el monto promedio de cada remesa aumentó un marginal de 0.97% al pasar de $393 a 397. La caída anual de las remesas que llegan a México, principalmente de connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos, se da en medio del recrudecimiento de la política migratoria estadounidense impulsada en el primer año del gobierno del presidente Donald Trump. El director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, presentó el Plan Estratégico 2025-2035 y la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento, con resultados que, de acuerdo con la empresa, han permitido reducir el saldo de la deuda en $20,000 millones respecto a 2018, ubicándola en su nivel más bajo en los últimos 11 años. De cara al 2026, Pemex anunció una inversión productiva de $427,000 millones, un 34% superior a la del 2025, orientada a la exploración y producción, refinación petroquímica y gas natural. También incorpora los proyectos de energía, incluyendo la eólica, marina, geotermia, petrolera, hidrógeno verde, biocombustibles, captura de carbono y economía circular. El Frente Amplio Democrático, una nueva plataforma plural integrada por políticos, académicos, juristas y activistas, además de exfuncionarios electorales, surgió como respuesta a la propuesta de reforma electoral que prepara el gobierno federal con el objetivo de frenar cualquier modificación que consideren regresiva para la democracia mexicana. Académicos y figuras de la sociedad civil. El Frente difundió un manifiesto político en el que advierte que la reforma, si se aprueba sin consenso amplio entre fuerzas políticas y sectores ciudadanos, pondría en riesgo la autonomía institucional, el pluralismo político y las posibilidades de alternancia democrática en México. A más de un año de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, México sigue registrando altos niveles de violencia e impunidad, mientras las desapariciones aumentan, advirtió la organización Human Rights Watch. En su último informe señaló que Andrés Manuel López Obrador provocó un retroceso democrático, socavó la independencia judicial, transparencia y el Estado de Derecho. Según la organización, la violencia en el país se ha visto marcada por las más de 1,800 personas asesinadas en Sinaloa, el doble homicidio de los asesores de la jefa de gobierno
Clara Brugada y el magnicidio de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, que denunció a grupos criminales en la zona. Además, advierte que la impunidad sigue siendo generalizada, con solo 1 de cada 10 homicidios investigados por las fiscalías, aunque en muchos casos con pruebas alteradas, fabricadas y obtenidas mediante tortura. La información de nuestro México como cada día. Como todos los miércoles, nos enlazamos hasta la ciudad de Londres. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal en Europa, Raúl Zárate Gil. Bienvenido, Raúl. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de Enlace México. Los saludo como cada semana desde la ciudad de Londres, Pascual Raúl Zárate Gil. Y el día de hoy seguramente vamos a reiterar un tema que ha estado dando la vuelta en los medios electrónicos, los periódicos escritos, publicados, impresos y también digitales. Pues lo que hace tiempo se sabía sobre este famoso caso de Jeffrey Epstein, uno de los grandes, aparente y cuestionados tráfico de blancas y sobre todo a grandes élites, pues ha dado otra vuelta más, ya que ahora el Congreso de Estados Unidos ha vuelto a hacer públicas otras fotos más de distintos personajes globales. Hablamos de la gran élite, entre ellos el dueño de Microsoft como Bill Gates, el expresidente Joe Clinton, también incluso hasta cierto punto parecía estar envuelto algunos personajes como Noam Chomsky, un gran intelectual de del siglo pasado también y del presente, así como también le ha tocado al príncipe, que ha sido prácticamente ya removido, Philip, que ha sido removido de sus títulos nobiliarios. Sobre este caso, todos estos personajes han dicho que desconocen, que no van a hacer más declaraciones, que no van a ir prácticamente a decir nada en frente del Congreso, pero también desconocen y se arrepienten, al menos públicamente, de haber conocido, aunque siguen negando cualquier acto de cualquier acoso a menores y a mujeres. Así que lo que fue una de las razones por la que el Reino Unido le quitó los títulos nobiliarios al hermano del rey, todo parece indicar que sigue habiendo más evidencia que el nivel que estuvo involucrado pudo haber sido un poco mayor a lo cuestionado, aunque por el momento no hay evidencia factible que pueda involucrar a tal grado de que pueda comprobarse que tuvo un acercamiento mucho más de lo que las fotos lo comprometen. Algunas fotos también lo muestran arriba de una joven que prácticamente cubren su rostro por la protección, pero también no va más allá de que simplemente se encuentra con ropa arriba de una joven y también otros cuestionamientos, mensajes. Así que mientras tanto sigue dando mucho que hablar este caso, y en Reino Unido están prácticamente apoyando que hayan quitado títulos nobiliarios al hermano del actual rey Carlos. Como siempre, les queremos agradecer. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Excelente, Raúl. Muchísimas gracias por toda esa información desde Londres. Gracias. Cuídate mucho, por favor. También protégete del frío. Nos enlazamos contigo la próxima semana. Y nos vamos a ir a la pausa. Vamos a ver antes la cotización del peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 82 centavos y a la venta en 17 pesos con 76 centavos. Así quedó en la jornada financiera de este día nuestra moneda. Muchísimas gracias a Saúl Méndez Aguilera, Hermilo Suárez Xilotl y Ramón Carrasco por sus comentarios en nuestro canal de YouTube. No se le olvide suscribirse, es gratuito para que pueda disfrutar del contenido que subimos todos los días. Y también ponga sus comentarios, son muy importantes para nosotros. Participe. Vamos a la pausa, continuamos. Enseguida, tras una intensa oleada de ataques rusos, el presidente Zelensky cambia la línea negociadora para la reunión tripartita entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Además, diseñada para reducir el estrés, la ansiedad y la fatiga, busca calmar el sistema nervioso. Hablaremos de la yoga restaurativa. Estamos de vuelta, continuamos en Enlace México y como todas las noches vamos a hacer un breve viaje a lo largo de la historia. Un día como hoy, pero de 1924, es liberado Mahatma Gandhi,
líder nacionalista indio. En 1957 muere Miguel Covarrubias, pintor, caricaturista y museógrafo mexicano. Hoy es Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Ahí están hechos y personajes que vale la pena que recordemos. Y nos vamos ahora a hechos y personajes, pero del acontecer noticioso de la actualidad. Efectivamente, está lista toda la información del panorama internacional. Aquí hay algo de lo más importante que pasó este día en el mundo. A pocas horas de que expire el último acuerdo entre Estados Unidos y Rusia que limita el despliegue de armas nucleares de ambas potencias, el Papa alertó de una nueva carrera armamentística. Con ello, se acaban las restricciones en este ámbito para las dos principales potencias atómicas. Por ese motivo, León XIV ha urgido a hacer todo lo posible para renovarlo. Mañana expira el tratado New START, firmado en 2010 por los presidentes de los Estados Unidos y de la Federación Rusa. Este tratado ha representado un paso significativo para contener la proliferación de armas nucleares y renovar el aliento a todo esfuerzo constructivo en favor del desarme y la confianza mutua, dijo el pontífice estadounidense en un llamado urgente para que no se abandone este instrumento sin tratar de garantizarle un seguimiento concreto y eficaz. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que la posición de Ucrania en Abu Dhabi se ajustará después del mayor ataque aéreo ruso de la noche. Zelensky reiteró que al lanzar 71 misiles y 450 drones contra Ucrania, Rusia demostró sus verdaderas intenciones, que no ha cambiado desde el primer día de la guerra. Mientras las temperaturas en Ucrania descienden por debajo de los 20 grados centígrados, Moscú ha intensificado su campaña de ataques selectivos en las últimas semanas. Aprovechar los días más fríos de invierno para aterrorizar a la población es más importante para Rusia que recurrir a la diplomacia, declaró Zelensky en X y agregó que sin presión sobre Rusia no habrá fin a esta guerra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el martes en la Casa Blanca a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, con quien habló de distintos asuntos que incluyeron a la lucha contra el narcotráfico y la situación de Venezuela, en una reunión en la que se llevaron muy bien y dejó una impresión positiva. Petro reveló en una rueda de prensa posterior al encuentro en Washington que le entregó a Trump una lista de grandes capos del narcotráfico que viven fuera del territorio colombiano. Petro defendió su política de sustitución de cultivos de coca y persecución de los grandes capos, en lugar de la tradicional guerra contra el narcotráfico que, según él, perjudica a los campesinos, y ofreció colaboración para que la petrolera estatal Ecopetrol apoye la recuperación económica del oeste de Venezuela. El fuego israelí en la Franja de Gaza se cobró la vida de al menos 19 palestinos, la mayoría mujeres y niños, hasta el mediodía del miércoles, dijeron funcionarios hospitalarios. Israel prometió continuar con la ofensiva que, según indicó, respondía a un ataque insurgente contra sus tropas que dejó un herido grave. El creciente número de muertos palestinos ha hecho tambalear la tregua respaldada por Estados Unidos y ha llevado a los palestinos en el sitiado enclave palestino a decir que no sienten que la guerra haya terminado. Elementos claves del alto el fuego parecen haberse estancado, incluyendo el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamas y la reconstrucción del enclave. Estados Unidos no ha dado ningún plazo para la finalización de estas partes del acuerdo. La información internacional en Enlace México. Y bien, mire, esta es una práctica terapéutica. Es suave, está enfocada en la relajación profunda y la sanación. Sobre todo para sostener el cuerpo, utiliza soportes como mantas, bloques, cojines, y el chiste es hacer este tipo de estiramientos sin mucho esfuerzo durante varios minutos. Está diseñada para tratar el estrés, la ansiedad, la fatiga, o sea, perfecta para todos nosotros en el mundo de hoy. La yoga restaurativa. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. ¿Usted es de las personas que tiene dolor en la espalda, problemas de columna y malas posturas al sentarse o dormir? Esto le interesa. Es la yoga restaurativa. Entonces, a partir de ello, creas espacio con estiramientos para que entonces otra vez tus vértebras se alineen y puedas estar saludable. Incluso, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad pueden practicar estos ejercicios que son básicos y sin salir de casa. Entre ellos, flexionar la mitad del cuerpo de arriba hacia abajo,
la posición de loto en la que la persona cruza las piernas. Muchas veces se piensa que para practicar yoga se necesita ser muy flexible, pero no es así. Cualquier persona puede relajar su cuerpo y meditar. A veces no entendemos que una parte muy importante es la columna vertebral. Entonces, yoga restaurativo se centra muchísimo en crear espacio entre las vértebras. La yoga restrictiva también te puede ayudar a recuperar el movimiento desde casa. Una forma de diagnosticar tu cuerpo es cuando bajas. Si puedes llegar con tus manos al suelo. La mayoría de la gente no puede. Llega apenas a las rodillas y les duele horrible y están súper encorvados. Entonces, estos ejercicios son muy básicos porque son destinados a estirar. Puedes estirarte en el piso. Así que no olvide hacer yoga 2 o 3 veces a la semana, 20 minutos al día. Será suficiente para sentirse mejor. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, hasta se antoja, la verdad, o sea, genial, todos estos tipos de estiramientos, en verdad que sí, ayudan mucho a relajarse, ayudan mucho a quitar el estrés, que muchas veces no sabemos que andamos cargando y nos duele la espalda, nos duele el cuello, incluso la cabeza. Así es que ya sabe, yoga restaurativa para sentirnos mejor. Bien, la terminación 6960. Saludos a Laura Córdoba y Rodolfo Onofre, que están en Atlisco, Puebla, de parte de la familia Barrientos desde Joliet, Illinois. Vamos al corte. Continuamos. Al volver, la política migratoria actual en Estados Unidos. Además, desde Guanajuato, el peregrinaje de la Virgen de San Juan de los Lagos. Estamos de vuelta, continuamos en Enlace México y este es el pronóstico meteorológico para mañana jueves. La ciudad de Houston, Texas, tendrá una temperatura máxima para mañana jueves de 62 grados Fahrenheit, 16 centígrados. La mínima 42 Fahrenheit, 5 grados centígrados. Van a tener un día soleado. En Los Ángeles, California, esperan 85 grados Fahrenheit, 29 centígrados. Como máxima, la mínima 57 Fahrenheit, 13 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En Nueva York, la temperatura máxima 35 grados Fahrenheit, 1.6 grados centígrados. La mínima 19 grados Fahrenheit, menos 7.2 grados centígrados. El día estará mayormente soleado. En la ciudad de Puebla tendremos 20 grados centígrados, 68 Fahrenheit como máxima, la mínima 5 grados centígrados, 42 Fahrenheit. Vamos a tener un día parcialmente nublado. La temperatura en estas ciudades, así es como va a estar, así es que todos, por favor, salgamos preparados. Como todos los miércoles, un placer darle la bienvenida a nuestro experto en asuntos internacionales, el doctor Alex Munguía Salazar, quien llega a compartirnos su opinión. Adelante, Alex, por favor. Hola, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre lo que significan estas acciones por parte de la política migratoria de Estados Unidos y su brazo ejecutor, que es precisamente ICE, esta Secretaría del Gobierno Federal de los Estados Unidos, que tiene por objeto el aplicar la política migratoria en la detención. Estas detenciones que hemos visto de manera despiadada, brutal, por parte de los efectivos de este departamento de los Estados Unidos, hoy en día ha salido con mayor brutalidad para el mundo. El mundo se ha dado cuenta de qué manera se realizan estas detenciones absolutamente arbitrarias, sin sustento de respeto nulo a los derechos fundamentales, sin respeto a los infantes, a la mujer, mujeres embarazadas. Esta brutalidad es histórica, es la práctica común en este organismo de detención de migrantes.
Sin embargo, hoy en día adquiere mayor relevancia porque los medios internacionales han puesto los ojos en esta práctica. Y de hecho la propia sociedad norteamericana se ha dado cuenta de que ya no actúa nada más en el ámbito fronterizo, sino que ahora en el propio Medio Oeste, como estas últimas manifestaciones de brutalidad en estas detenciones de ICE. Es importante señalar que más allá de señalar como si fuera un viraje en la política migratoria, en realidad es la práctica constante, consuetudinaria, en la práctica de política migratoria de los Estados Unidos. Es decir, esa falta de respeto, falta de cuidado hacia las personas que sufren algún tipo de problema físico o que son supuestos indocumentados, esta brutalidad es propia de la práctica común y corriente de este organismo. Lo que difiere tal vez es que hoy en día hay incentivos para ejercer esta acción policial de detención de una manera más eficiente. Es decir, no cambió la política migratoria, sino que únicamente se ha hecho con mayor cuidado o énfasis, es decir, aplicar toda la legislación, toda la ley para detener a las personas que se asumen como posibles personas deportables. Es decir, esta acción brutal del gobierno federal de los Estados Unidos en el ámbito migratorio responde a una práctica consuetudinaria. Lo único que ha cambiado es la ferocidad en muchos ámbitos, en muchas acciones de estos grupos. Sobre esto reflexionemos. Muchas gracias. Esa fue la opinión del doctor Alex Munguía Salazar. Nos enlazamos contigo, Alex, el próximo miércoles. De igual forma, cada miércoles nos enlazamos hasta Guanajuato. Desde allá nos informa nuestro corresponsal Saturnino Jiménez. Adelante, por favor. Esta historia que bueno, pues con todos los años en Guanajuato, en el Bajío, somos testigos de este gran peregrinar a la Basílica de San Juan de los Lagos, el camino de San Juan, para agradecer a la Virgen de San Juan los milagros, los favores recibidos. La Virgen de San Juan, al lado de la Virgen de Guadalupe, que es la más visitada en nuestro país, también la Virgen de Juquila, la Virgen de Zapopan, pues son imágenes muy veneradas. Son millones los peregrinos que llegan todos los años por estos caminos del Bajío, por estas carreteras, las que yo voy transitando precisamente a bordo del vehículo. Son millones los que pasan por estas carreteras del Bajío. Kilómetros y kilómetros de pavimento devoran a cada paso. Muchas historias, millones de historias. Voy a compartir alguna de un amigo, Jairo, de Silao, y algunos compañeros de Guanajuato. Rubí, entre este grupo de personas que llegaron a la Basílica, como cada año lo hacen, para agradecer a la Virgen de San Juan de los Lagos por el milagro recibido. Les comparto esta historia y sí, reconociendo que cada año, el 2 de febrero, poquitos días antes, 15 días, empiezan las peregrinaciones, los éxodos masivos de varios estados del centro de la República, mayormente del estado de Guanajuato, hacia San Juan de los Lagos. Aquí las historias, y bueno, pues los saludamos desde esta tierra de fe, esta tierra de Guanajuato, tierra del Cristo Rey de la montaña, también visitado por millones de gente al año. Soy Saturnino Jiménez y esta es la historia que comparto. Excelente, Saturnino. Gracias por esa información. Saludos cordiales para ti. Nos enlazamos contigo el próximo miércoles. De esta manera llegamos al final en esta edición. Gracias, como siempre, por el favor de su preferencia. Les comparto los saludos de Enrique Cuevas desde Henderson, Nevada. Felicita al programa. Gracias, Enrique. Saludos a sus primos Ramón y Edgar Ochoa Cuevas, que viven en Denver, Colorado. Felipe López desde Lowell, Massachusetts. Saludos muy especiales a su hija María Fernanda López Rangel, que vive en Cholula, Puebla, y Pedro Ruiz Estrada desde Redwood City, en California. Saludos a la familia Estrada Hernández, que están en Tepeaca, Puebla. Gracias por habernos acompañado. Por favor, cuídense muchísimo. Todos ustedes que viven en áreas donde está haciendo mucho frío y hay mucha nieve, salgan preparados, sean muy prudentes. Cuídense, por favor, y protéjanse de las heladas. Buenas tardes, buenas noches. Proteja a su mascota también. Ya saben que los esperamos el día de mañana para enlazarnos como todos los días aquí en Enlace México.